al niño en su... ¿Con qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Guardar es poner por obra, entender y atender la palabra. Muchos entienden, pero no comprenden. Y muchos entienden, pero no atienden. Buenos días. Así que bendecimos a nuestros niños, y es una bendición poder bendecir a nuestros niños. Mire, se lo digo por experiencia. A veces uno dice, no, es que los niños no entienden. Hermano, yo me llevo sorpresas con niños cuando me dicen, ¿se acuerda que usted predicó esto? Y yo me quedo. ¿O cuántos tienen unas pláticas en el automóvil, en la recámara, y luego, según nadie se enteró y sus hijos dicen, no, sí, yo oí que dijiste esto, yo oí que dijiste aquello? Nuestros niños necesitan oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y en Romanos 16, versículo 2, no lo busque, oiga, dice Pablo en los saludos finales, saludad a la hermana Febe, diaconisa en la iglesia en Cencrea. ¿Y qué es un diácono? El diáconos es servir las mesas, pero es más que servir mesas. Ahora, es algo muy pobre, no. ¿Quién sirvió mesa en el desierto? ¿Tienen miedo de decir quién sirvió? Jehová servirá mesa en el desierto. Jehová, Él es el diácono, el diaconado. El diaconado es servir, hermano. Y Él, siendo quien es, Él no vino a ser servido, sino a servir. Así que Dios bendiga a nuestras hermanas diáconos que están sirviendo. ¿Quién es un diácono? El que sirve. ¿Sí se oye? Necesitamos diáconos en esta iglesia, hermano, para que el pastor se ocupe en la oración y en el estudio de la palabra. Necesitamos líderes que sirvan para que esta iglesia crezca. Porque si queremos recargar todo el trabajo en un solo hombre, somos similar a la iglesia católica, que nada más tienen al cura que haga ¿qué? Todo. No, hermano, yo renuncio a ese trabajo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos ¿qué? Diáconos. El diaconeo no solo es servir mesas. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor su Dios. Lo que el pueblo necesita es la palabra de Dios. ¿Y usted necesita qué? Entender y atender. Cristo no vino a ser servido, sino a servir. ¿Y usted a qué vino? Vamos a bendecir entonces, que Dios bendiga a las diaconisas. Las maestras son diaconisas. ¿Por qué? Porque enseñan la palabra a los niños. Aquí tenemos el énfasis, no fábulas, no cuentitos a los niños. Los niños necesitan ser instruidos ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Ellos ya están escuchando. Así que van a salir nuestros niños. ¿Cuántos bendicen a Dios por la vida de nuestros niños? ¿Cuántos bendicen a Dios por el trabajo de las diaconisas, las maestras, porque ellas sirven? Amén. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Bendice tus siervas. Bendice, Padre, el trabajo. Y aquí no venimos a entretener a nuestros niños, venimos a encauzarlos, Señor, repitiéndoles que tú eres el libertador, que tú eres el salvador, que tú sacaste de esclavitud a sus padres, que tú eres el Dios, Señor todopoderoso de esta iglesia, Señor. Somos tus siervos para tu gloria, Señor. No venimos, Señor, a ver qué nos das. Venimos a darte, Señor, toda la honra, toda la gloria, porque nos presentamos delante de ti y te decimos, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Para tu gloria,
para tu majestad. Recibe nuestro servicio, así como ordenó Pablo a la iglesia en Corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Dice, servidores de Dios por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que Dios dio a cada uno. La gloria es de Dios. Nosotros somos siervos para su gloria. A su nombre sea la gloria. Vamos a continuar. Pueden salir nuestras diaconisas, servidoras y nuestros niños. Dios bendiga a nuestros niños. Alegres, hermano. Y de 11 años para arriba ya se quedan aquí, porque ¿qué necesitan los de más de 10 años? ¿Qué necesitan? La palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando uno no quiere, todavía quiere uno regresar al parvulito. ¿Cuántos decían ya en 5º año de primaria? No, yo decía en 4º año, yo me gusta 2º año. Pues sí, porque yo ya sabía más que los de 2º. Pero ya los jóvenes que están aquí, los adolescentes que van a cumplir 11 años y más, ellos necesitan estar aquí. Amén. Para que sean instruidos. Amamos al Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor, nos permites reunirnos. Hermanos, Dios forma su iglesia, ¿para qué? Para que tenga reuniones. Ese es el propósito de la iglesia, para reunirnos cada domingo, hacer eventos. No, el propósito de la iglesia es conocerlo y darlo a conocer. Amén. Si alguno se gloría, gloríese ¿en qué? En entenderlo y conocerlo, que Él es Jehová, Dios Todopoderoso, el Dios de misericordia. Me escribió una persona de la congregación porque tenía un compromiso, pero no era debido a muerte. Y me dice, ¿qué hago, pastor? Y yo con todo el amor le dije, dice, ¿qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? Esto lo dicen ¿quiénes, hermano? Dice la Biblia, los gentiles que no conocen a Dios. Pero ¿qué debe hacer el que conoce a Dios? Mas tú busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitas, Dios te lo dará. No seas como los gentiles, dice, que no conocen a Dios, que están afanados. Así que, ¿qué debes hacer el domingo, hermano? Si está en tus manos, busca el reino de Dios y su justicia. Y está escrito, no dejando de congregarse como algunos, y ya en estos tiempos yo ya no digo algunos, sino como muchos tienen por costumbre. Recuerde que el cristianismo es una disciplina, hermano. Es cambiar los malos hábitos y poner los buenos hábitos. Así que, bienvenido, bienaventurado. Sí, pudiendo estar en otro lado, tú determinaste venir al templo. Y no obligado, sino que, como decía David emocionado, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así que alegres, iglesia. Yo estoy alegre, hermano, de estar en este lugar. Decía otro pastor, yo no creo ya que viva, un americano, que él decía que él ya era mexicano porque había tenido 2 infartos, una cirugía en sus intestinos. Dice, a mí me transfundieron sangre mexicana, decía él, así medio mocho, de 100 años, el Señor en Puebla, y dice así que yo soy mexicano. Y dijo en broma, y le doy muchas gracias de estar aquí, dice. Porque a mi edad, donde esté, estoy contento, dice. ¿No entendió? Hay edades en que el estar ya es ganancia, hermano. Y si has adquirido sabiduría, entonces sabes en dónde es necesario estar. En los negocios de mi Padre, el Dios de toda sabiduría, que dijo,
En los negocios de mi padre me es que necesario, es opcional, no, me es necesario estar, amado, y yo le añado la misma escritura, porque no solo de pan vivirá el hombre, usted y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy es el día del Señor, no es día del negocio, hermano, no es día del descanso, es día del Señor, porque estamos acostumbrados a siempre estar. ¿Y qué nos va a dar Dios? No, ¿qué le tengo yo para dar a Él? Yo no vine a ver qué Dios me da, yo vine a saber qué Dios quiere conmigo. Así que el título por el archivo, aquellos que llevan el archivo, es Entendiendo y Atendiendo. Entendiendo y atendiendo. Amado, entendiendo y comprendiendo es lo mismo. Entendiendo y comprendiendo es lo mismo. Dice, entendiendo y atendiendo. Comprendiendo es más profundo. Hay muchos que entienden cómo funcionan las cosas, pero no sabemos más. Pero ya hay gente que se va más profundo y ya que comprende por qué y cómo es el funcionamiento de las cosas. Pero tristemente, el mundo está ¿en qué? Ni siquiera en pañales, no entiende. Y yo espero que el cristiano por lo menos ya esté en el escalón de ¿qué? Entendimiento. Entendimiento. Amén. Así que por eso hoy titulamos Entendiendo y Aprendiendo. Y vamos a nuestra primera cita bíblica en lo que la ponen, Hechos capítulo 8, la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que quiero que observes? ¿De qué hablé? Diaconado o diaconeo. Es una palabra griega que significa servir las mesas. ¿Sí? Hermanos, ¿qué dice el Señor? El mayor en la obra es ¿quién? El que se humilla, el que sirve. Ese es el diaconado o el diaconeo, el que sirve. Y nosotros nos llamamos siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios, hermano? Aleluya. Servíamos al diablo. Y el que diga que no, todavía está encadenado. Él vino y rompió las cadenas para que ahora seamos libres. No, para que ahora seamos ¿qué? Esclavos de Cristo. ¿Qué dice Pablo en sus escrituras? Doulos. Dice Pablo, doulos de Jesucristo. ¿Qué es doulos en griego? Esclavo. Pero ya es un esclavo voluntario, esclavo por amor. Ya cumplía su periodo de trabajo y el amo le decía, ya te puedes ir, porque esa es la ley hebrea en cuanto a la esclavitud. Un siervo en una casa no es como la esclavitud que conocemos acá del norte, no. Un siervo podía heredar a su amo. ¿Cuántos oyeron que Abraham dijo, este Damaseno, este me heredará porque no tengo hijos? O sea que es diferente el servicio, la esclavitud en el pueblo de Dios, como era en el inicio, que lo que aprendimos cómo era la esclavitud en el norte, ¿sí? Y en Norteamérica. Cuando alguien ya cumplía su tiempo, el amo le decía, te puedes ir, lleva a tu esposa y tus hijos. Pero él amaba tanto a su amo que le decía, yo ya no me quiero ir. Quiero servirte, quiero estar contigo hasta la muerte. Entonces dice que el amo llevaba al siervo a la puerta de la ciudad donde estuviera, porque en las puertas de la ciudad ahí estaban los jueces. Y cuando había alguna dificultad entre el pueblo, iban y presentaban su caso frente a los jueces, y ellos con la ley, ellos dirimían quién era el justo y el injusto, y tenían que haber arreglos. Entonces, este amo llevaba a su esclavo a la puerta de la ciudad y decía, él ya es libre, pero él no quiere irse. Él quiere estar conmigo sirviéndome para siempre.
Entonces lo que se hacía, se tomaba una lesna, una estaca de madera, y se ponía en un tronco de árbol al ciervo y se le jalaba el lóbulo de la oreja y lo ponía. Su amo le ponía la estaca y le horadaba, no para un aretito, le hacía era visible, porque ellos se vestían, pero ¿qué quedaba visible? En el lóbulo. Así como un arete se ve bonito, ahí se veía ¿qué? La gente cuando lo veían decía, este es esclavo voluntario. Y en griego se ocupaba la palabra doulos, que es un esclavo por... ¿Alguien da aleluya ahí, hermano? Se te ve que eres esclavo por amor. Tengo que ir al servicio, no, hermano. Yo me gocé con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y vea cómo se le dice, porque es correcto, es servicio. Yo tengo que venir al servicio de Dios, darle gloria, alabanza, y yo tengo que servir a mis conciudadanos, porque mis conciudadanos necesitan que los cielos sean barridos, hermano. Necesitas que se abran los cielos y que derrame Jehová bendición sobre mi ciudad. Yo tengo responsabilidad de servir a mi pueblo, a mi ciudad, a mi familia. Yo soy siervo de Jehová. Y dice que en la ciudad que estemos, los siervos tenemos que clamar a Dios, porque en la paz de esa ciudad está nuestra paz. En la alabanza, ¿qué sucede, hermano? Dice el Salmo 22, pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, aleluya. Y alabanza no solo es cuando cantamos, es cuando llega una palabra y nos ilumina, y usted que dice gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos entienden ahora que somos siervos para su gloria? Somos siervos de Él, hermano. Éramos siervos. Supieras o no supieras, servíamos al diablo. Él rompió nuestras cadenas. ¿Para qué? Para que en lugar de servir al diablo, le sirvamos a Él. Y tenemos que hacerlo con alegría. Todo lo que hagamos para Él debe de ser con alegría. Y Él primero y luego nosotros. Dice, ¿qué siervo es aquel que cuando su señor llega, come él primero y luego le va a dar de comer a su amo? ¿O llega él del huerto, del trabajo, el siervo, y su amo tiene hambre y le dice, no, yo vengo de trabajar, patrón, y voy a comer? No, dice, primero ¿qué? Que coma su señor, y ya después come el siervo. Todas esas son figuras, no se espanten, no lo literalice hacia muerte, querido. Pero son figuras de dicción para que entendamos que, hermano, primero es Él. De mañana lo voy a buscar antes de mí. Hermano, ¿qué debería hacer un cristiano verdadero como usted y como yo? En la mañana nos presentamos delante de Él y le decimos, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Y de ahí dame fuerzas para hacerlo, presto y con buen modo. Entonces hoy vamos a hablar algo que siempre estamos remarcando, hermano: el servicio. Somos llamados a servir. ¿Qué decimos? Y el que no vive para servir, no sirve. Cristo vive, no sirve para vivir, hermano. Yo decía con la última alabanza que estábamos, yo digo, esa está bien para la prédica, porque pero anoche que le decían, ya duérmete, no, aquí déjame ver cómo están las situaciones. No, hermano, yo tengo que prepararme para venir a prestarle servicio a Dios, no a venir a dormirme, hermano. Aleluya. No los provoque, pastor, porque ahora dice, pues ahora no voy. Tienes que ser probado para ver qué, si eres o no eres. Aquel que a la primera exhortación dice, véanme porque ya no me voy, nunca ha sido siervo. ¿El siervo qué? Sirve. ¿Y el siervo qué? Está. Y a veces estás cansado, sí, hermano, pero ¿cuál es tu obligación como siervo? Servir. A veces es tarde y ves que la mamá va a la cocina y está ¿qué?
haciéndole. ¿Por qué? Porque los hijos llegaron tarde, le duele en los pies, le duele todo, y con estos calores cualquiera se desgasta, hermano. Y la mamá sirve, ¿por qué? Porque es su obligación, y además lo hace, ¿por qué? Por amor. Y nosotros, pues, no se queje, hermano, del servicio, de lo que tenga que hacer. Hágalo con alegría, porque es para su dueño, para su Señor y Dios. ¿Nos aclaramos? Ok, entonces continuamos. Vea usted, hoy vamos a hablar de entender y atender. Y en griego, ¿cómo se escribe atender? Ya se los dije, diaconeo. Diaconeo es atender a las mesas. ¿Quién es el que atiende a las mesas? Un siervo. Bueno, en griego se dice diaconeo, que es un verbo que es que servir a las mesas. Y uno diría, no, eso no es para mí, yo canto en la iglesia. Sí, pero es servir. Porque en Efesios 4, cuando Dios da los dones, no son dones, lo que Él habla es de personas. Dice que Él dio a la iglesia personas que sirven como, o sea, apóstoles y profetas sabemos que ya estuvieron y están para la iglesia, porque tenemos escrita la Biblia. Pero de ahí hay personas que tienen el don de evangelismo, personas que tienen el don de pastores y maestros. Entonces, Dios da personas con cierta capacidad de hacerlo. O sea, los que ministran la alabanza, o en este caso, la hermana que ministra la alabanza es una diaconisa. ¿Por qué? Porque tiene el trabajo de servir a la mesa. Pero si se nos hace, y también está nuestro hermano Johanán, pero ahora está cuidando a su hermano Orlando, que fue intervenido. No, Johanán está en la casa cuidando a su papá, que también está delicado, porque su mamá está en México cuidando a nuestro hermano Orlando. Y en los grupos de oración estamos bien informados y bien enterados, y estamos intercediendo por muchas situaciones. Entonces, y si a alguien en Cristo le parece ominoso, despreciativo decir, ¿y tú en la iglesia qué haces? Yo predico. Sí, eres un diaconeo, o sea, yo doy el pan, hermano, que Dios pone. Pero cuando nosotros vamos al entendimiento de este concepto, ¿qué es lo que se rebelaron contra Jehová en el desierto, el pueblo judío, el pueblo hebreo? Dice, ¿podrá Dios darnos de comer en el desierto? Sí, ¿o no ha leído usted cuando dice el salmo? ¿Qué salmo? El que siempre está abierto. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Tenemos un Dios que ejerce el diaconeo. ¿Quién pone el pan a tu mesa? ¿No dice el Padre nuestro que ores pidiendo el pan diario? Y cuando Dios pone el pan en tu mesa, porque Él es el que suple, no tu capacidad de trabajo, no que tú eres muy bueno y el dinero, no, es que Dios, y te da, ¿sabes qué? La paz, la salud, el descanso, para que puedas comer. Tiempos de refrigerio, porque conocemos personas, hermano, que tienen para comer, pero ya no pueden comer. De hecho, la comida ya no la saborean aquí, la reciben por sonda, como papilla. Así que tenemos un Dios que, por el amor, Él sirve. No. Tenemos un Dios siervo, hermano. Y el Dios de gloria desciende y Él dice, ustedes me llamáis maestro y lo soy. Dice, y si yo el maestro he ¿qué? Lavado vuestros pies. Ejemplo os he dado para que así se hagan los unos. Y no es asunto de la ceremonia de que nos vamos a sentar y música suave y con los pies ahí y el otro hermano está ahí en el nombre del Señor. Hoy. No, es figura. ¿Qué es lavarle los pies a tu hermano? Procurar. Lavar los pies significa
en el camino, en lo que tú andas, la palabra de Dios es agua. Y cuando tú le das la palabra a tu hermano, le estás lavando para que él camine en Cristo Jesús. Entonces Jesús dice: si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, ejemplo os he dado. Amado, usted y yo tenemos que ser como ¿quién? Efesios 4. ¿Para qué Dios nos dio personas con capacidades? Para que todos llegásemos a ser como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Él dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y habla del yugo: llevad mi yugo, ligero es mi yugo, fácil mi carga, porque Él va con nosotros. Y aprended de mí. ¿Qué revela Él de Él mismo como Dios? Que soy manso. ¿Cómo debe ser el siervo del Señor? Manso y humilde, fruto del Espíritu Santo. Pero hay siervos, apóstoles, hermanos, que hay que andarles besando la mano. Esos no son siervos. Esos son falsos profetas, hijos del diablo, que si no les pagas no te bendicen. Amado, no. Si usted ve a alguien, un profeta, un pastor, sea hombre, sea mujer, y que usted vea, porque usted es sabio, usted sabe, no, es todo lo que habla es para su beneficio. Ese se sirve. No, nosotros no venimos a servirnos. ¿Venimos a qué? A servir. ¿De qué se goza una mamá? Que sus hijos coman. Y luego, como comen bastante y casi nomás dejaron la alita del pollo sin pluma, y mamá, estuvo rico, ¿quieres? Sí, estuvo rico. ¿Y qué dice uno? ¿Dónde hay amor? ¿Con uno que coma? Basta. Amado, ¿qué dijo el Señor Jesús con la mujer samaritana? Sus discípulos habían ido a buscar comida y regresan y ven que Él está ¿qué? Predicando el evangelio. Y ellos, por temor, no le preguntaban. Dice: ya habrá comido. Y cuando luego él sabe todo, pues Él es Dios, Él les dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Así que Él vino a servir. ¿Por qué? Amado, debemos y queremos ser semejantes a Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Como dice Él que Él es. Y es siervo. Y Él vino a servir. Así que nosotros cristianos, ¿qué? Es para servir. ¿Quién sirvió en el desierto? ¿Quién puso la mesa? ¿Quién le dio agua? Los cubrió del sol. En la noche les dio luz. Y querían pan, les envió pan de las panaderías del cielo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué? Por amor. Porque Dios es amor. Cuando uno ama, tú le das a tus hijos, hermano. Y si dice uno: ay, pues ya que se lo coman mis niños. Sí. ¿Y te sientes cómo? Satisfecho. Ese es el amor. Amado, usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. ¿El que entendió? Explíqueselo al que no lo entendió. El que ama, da, hermano. Dios es amor. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos para dar? Tesoro en vasos de barro, el evangelio. Hay gente afuera que está sufriendo, que no conocen la verdad, y usted tiene la verdad. Mal hace en no compartirla. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Entonces, nace la iglesia. Lo vemos en el libro de Hechos. Nace la iglesia primitiva de donde venimos usted y yo como creyentes. Y comienzan los problemas. ¿Cuáles eran los problemas en la iglesia? La desatención de las viudas, hermano. Ese fue el problema grave, porque todos llegaron para solo 2-3 días y devolverse a sus pueblos de origen, pero se quedaron más días porque nace la iglesia y lo que llevaban de viáticos, ¿qué sucedió? Se acabó. Entonces los hermanos de allí, de Jerusalén,
vendían sus propiedades y traían ¿para qué? Para que hubiera alimento. Entonces los griegos, dice Hechos capítulo 6, los griegos, judíos de raza, pero que se criaron fuera, llegaron a quejarse con los apóstoles y le dijeron: nuestras viudas están desatendidas, dice. ¿Sabes en qué? En que obvio que el que parte y reparte se queda con la mayor parte. Los hebreos, ellos les repartían a los suyos primero, pero ya no alcanzaban las viudas griegas, ¿sí? Entonces se fueron a quejar. Y vemos que ahí nace el diaconeo, porque los apóstoles les dicen a las multitudes: escojan de entre ustedes a cuál es el número máximo en la Biblia, la numerología. 7 varones, dice, llenos del Espíritu Santo primero. No, hay gente que dice que te está llena del Espíritu Santo, habla en lenguas y habla de la gente, hermano. No, antes de ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? De buen testimonio. Si alguien me dice que está lleno del Espíritu Santo y yo veo su testimonio, le digo: no, tú estás lleno de demonios, no del Espíritu Santo. Porque aquel que diga que está lleno del Espíritu Santo se ve, porque es templo y se le ve en su accionar. Debe de tener ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, hermano. Y los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, les dice: escojan ustedes varones, 7 varones de buen testimonio. ¿Sabe para qué? Para servir las mesas, hermano. Así inicia el diaconeo. Servir las mesas es el diaconeo. Imagínate, ¿y a quiénes escogieron? Esteban. Esteban servía las mesas, pero cuando acusaron a Esteban, el Sanedrín, Esteban les predicó desde Abraham, cuando Dios lo llamó, todo hasta que Dios los introdujo a Egipto. Eran 75 judíos y ahí se multiplicaron, y les dijo que salieron de Egipto con mano poderosa. Dios abrió el mar, amado, y yo les digo, mucha gente cree que Dios les abrió el mar y no creen que Dios les puede abrir el entendimiento. Hay que pedirle a Dios que hay gente que dice: es que yo no entiendo. Pide. ¿O no dice la Escritura que si tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios? Usted no se detenga, usted escuche, hermano. Luego revise si lo que le estoy hablando es la palabra de Dios, como los de Berea, porque luego no me alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta Santiago? Profeta, hermano del Señor Jesús. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Santiago capítulo 1 versículo 5, pídale al horóscopo, pídale al gurú, pídale al influencer. No, pídale a Dios, el cual dará abundantemente y no te lo reprochará. Al contrario, Dios quiere que tú y yo seamos sabios, que tengamos la sabiduría, hermano. Entonces, Esteban, ¿qué era Esteban? Un diácono. Está en Hechos capítulo 6. Un servidor de las mesas. Uno que dijera: ay, ese nada más abre y cierra la puerta en el templo. No, si usted le pregunta, a esa persona le tiene que predicar ¿qué? El evangelio. Porque él sabe que no es un abre puerta. Él sabe que es un siervo del Señor, una sierva del Señor. Aleluya. Y un siervo sabe, hermano. Yo les digo en broma cuando están empezando: pastor, ¿cuál es el apagador del foco aquel? Le digo: hermano, usted tiene que saber dónde está el baño, dónde está esto, dónde está aquello. El siervo, el que entiende y comprende de qué se trata esto. No es solo una reunión per se, no, es una reunión gloriosa de propósito. Entonces el que escogieron, el primero que escogen es el primer mártir de la iglesia de Cristo.
Esteban, ¿sí está aquí o anda perdido en el viaje sideral? Dejé mi carro, le quité las luces, la direccional. No, hermano, aquí, atentos al servicio. Entonces, ¿Esteban es el primer? Sí, usted ha oído que Esteban es el primer mártir. ¿Y que Esteban fue escogido con qué propósito? Para servir las mesas. No, yo quiero la alabanza. Por lo menos dirigir el culto. Por lo menos orar por las ofrendas. No, Esteban, vas a servir mesas. Pero para que alguien sirva mesas, ¿qué debe de tener? ¿Cuál es el requisito? Humilde. Humilde, el cristiano debe ser humilde. Venimos a servir, hermano. Pero cuando él fue confrontado, o sea, ¿qué requisito tiene que tener alguien que sirve en la iglesia? Vea los requisitos en Timoteo y Tito, hermano. No es cualquier cosa. Entonces, si usted oye cuando acusan falsamente a Esteban, y Esteban se defiende, hermano, él habla desde Abraham hasta que ellos habían matado al Salvador. Y a esa hora ellos no resistieron. Y dice que al ver el rostro de Esteban, veían su rostro como de un ángel. Y Esteban entonces, cuando vio que traían piedra y los que lo iban a lapidar, se quitaron las túnicas, se las encargaron a un joven de nombre Saulo, que consentía en la muerte de Esteban. Y Saulo, luego Pablo, él lo confiesa que era perseguidor de la iglesia de Cristo. Dice, y cuando los mataban, yo daba mi voto porque él era del Sanedrín. Dice, pero Dios no me lo tuvo en cuenta y me tomó por predicador y maestro y apóstol. ¿A quiénes usa Dios, hermano? A lo vil, lo necio, lo despreciable, lo que no es, para avergonzar a los sabios. Y luego Esteban, cuando vienen sobre él, dice que él todavía les dice, he aquí veo los cielos abiertos. Enloquecieron y lo apedrearon. Así que Esteban sabía algo de Biblia, hermano. ¿Qué nivel de discipulado tenía? Porque empezamos con 12 dándoles el discipulado y en la segunda lección, ¿qué? Ya, es que es muy difícil. No es difícil de entender, es imposible de entender. Pero ¿quién es el que dice en el Salmo? Déjame ver, por acá lo tengo. Un salmo precioso, hermano. Salmo 32. Dios te dice, Salmo 32, versículo 8, Dios te dice, Él te dice a ti, iglesia, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes de andar. ¿Quién es el que te hará saber, hermano? Usted no sabe nada, yo no sé nada, pero ¿quién es el que nos da sabiduría? Es Dios. Y Él mismo lo dice en el Salmo 32, verso 8. Yo te haré ¿qué? Yo te haré entender. Dice más, el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, ¿para qué? Para que no te salgas del camino. No seas, dice, como el caballo, mire la figura, o como el mulo, que no tienen entendimiento. El caballo y el mulo, si no lo azotan, no camina. Dice, no seas como el caballo, no seas como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno, cabestro, dice en la Valera, y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Aquel que no es cristiano no puede, no entiende que su lugar es cerca del Señor. A los pies de Cristo no lo puede entender, porque esto, el único que lo puede revelar, se llama Dios Todopoderoso. Y Él dice, yo te haré entender.
Así que cuando usted entienda algo de la palabra, glorifique a Dios. Porque esto no lo revela carne ni sangre, sino nuestro Dios que está en los cielos. Estoy hablándole a alguien. ¿Estás entendiendo? Y hay gente, hermano, que hay que amarrarlos, casi arrastrarlos a la iglesia porque no entienden que es para su bien. Y muchas veces nos desgastamos, hermano. Así que cuando critican la labor del pastor, que es que el pastor no me habló, no me fue a buscar, hermano, mi trabajo es interceder como el de los diáconos, para que ¿quién es el que lo va a traer? ¿Con cuerdas de amor, con vara, con callado o con vara? Pero de que vas. Si no, pregúntele a Jonás. Podrás resistir a Dios, podrás huir de Dios, pero no podrás escapar de Dios. Si Dios te marcó para bendición de que vas, aleluya, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos han entendido eso, hermano? Gloria sea al Señor. Entonces, ¿de qué calibre son los diáconos en la iglesia del Señor? No nada más servimos sin saber. Le pongo un ejemplo que usted sabe y entiende. Llega a veces cuando hay y que voy allí de bravucón a un lugar a comer y me dice, es que hay esto. Le digo, no, yo les digo, ¿tú qué comerías de aquí? Pues yo fui comerciante, fui mesero. Con mi familia siempre hemos servido, hemos vivido del comercio. Y ahora vivo de mi boca, pero sigo hablando. Entonces, llega el mesero y le digo, tú sabes que está bueno, que está fresco. Y ya me dice, mire, pida este. Ahora, le preguntas a un mesero, ¿y esto qué trae? Y no te sabe decir cómo lo hicieron. Dile, mándeme un mesero que sepa. Que dice, mire, lo hicieron así, le ponen este quesito, le hacen, lo voltean, todo. Tú dices, este no es solo un simple mesero, es un servidor. Amado, entonces, usted tiene que saber de qué se trata en la iglesia. No hacemos cultos, no hacemos convenciones, no, somos siervos. ¿Y para qué lo hacemos? Para que los que no conocen al Señor podamos juntarlos, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso es necesario, hermano, que nos juntemos. Entonces, vemos que los diaconeos de la Biblia sabían de qué se trataba o no sabían. Hermano, lea usted el discurso de Esteban. Usted dice, wow. ¿Y era qué? Un diaconeo, un servidor de mesas. Muchas veces aquí un servidor, cuando se pone así grosero, ese hermano nada más entra y sale. Dile, deja ahí, tú no entiendes de qué se trata. ¿De qué se trata, hermano? De servir, de entender que lo que este hermano, esta visita necesita es ¿qué? Oír al que convence. De eso se trata. Y si tú ya sabes, se supone que sabes, y llega uno nuevo a tu lado y estás, ya ahorita el viejo va a empezar a decir tú no estás entendiendo de qué se trata. No es ser cómplices, es ser siervos en un mismo sentir para la gloria de Dios. Los negocios y las cosas de que no me gusta, eso debe haber una reunión. Amén. Y decir, hermanos, ajustemos esto y ajustemos el otro, porque a eso son para los que entendemos. Muy bien, vea usted cómo está esta situación. En Hechos, capítulo 8, versículo 26, aquí vamos a trabajar con el bosquejo para que usted lo vea en la pantalla, ¿sí? Hechos, dice, Felipe y el eunuco etíope. Era un funcionario, era el tesorero de una reina de Candace, dice una reina su título, y dice, ¿qué estaba sucediendo, hermano? Vino el avivamiento y la persecución, comenzó en el capítulo 8, y ellos fueron huyendo, pero iban predicando y había un gran avivamiento, hermano, en Samaria. Imagínense que aquí Esteban ya había fallecido, ya lo habían matado y estaba otro diácono. ¿Cuántos diáconos eran?
7. Le hablé rápidamente del primer diácono que fue el primer mártir. ¿Cómo le dije que se llama? Observe, no le dije cómo le dije que se llamaba, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo es que se llama? Esteban. ¿Y el segundo? Léalo ahí en Hechos 6. Felipe. Ok, diga Felipe. Felipe era otro servidor de mesas. Casi no sabía entonces. No era pastor, no era apóstol. No era levita, ministro de alabanza, no era un sirvemesas. Amado, ¿qué en la iglesia qué debe hacer un diaconeo? Debe saber dar razón de su fe. Debe conocer del Señor. Debe saber de qué se trata, hermano. Y si no sabe, pídale a Dios sabiduría. ¿A qué vas a la iglesia? Pues no sé. No, debemos de saber a qué venimos. Ok. Entonces, el contexto es cuando en el capítulo 8, ya ese joven llamado Saulo, que le dieron las ropas, los que iban a apedrear a Esteban, ahora él ya se quita la máscara y comienza la persecución de la iglesia en Hechos capítulo 8. Y toda la iglesia iba y llegaron en esa persecución hasta Samaria, hermano. Y allí estaba Felipe y estaban en un avivamiento. Imagínate, estás en lo más hermoso de una reunión, hermanos, cuando hay iglesias ya así, y Felipe estaba contento. Pero en eso dice en Hechos 26, él estaba en esa fiesta, avivamiento, hasta el mago del pueblo ahí en Samaria se convirtió, no, codició, porque él veía que los apóstoles oraban y estas personas recibían el Espíritu Santo, tenían manifestaciones, hablaban en lenguas, y de ahí nace un concepto que se llama en las iglesias la simonía. O sea, los que compran. Y contra eso estamos en las iglesias, a comprar el ministerio, se llama simonía. Porque Simón el mago, ¿qué quería? El poder de los apóstoles, y dijo, ¿con cuánto? Y hay iglesias, hermanos, que si usted llega a una iglesia y usted, Juan Dinero, Juan Sin Miedo, mira, él no sabe cantar, no importa, súbelo, porque él va a comprar guitarra, va a comprar teclado, va a comprar micrófono. ¿Para qué quieres eso? Estás vendiendo el ministerio, eso es simonía y es pecado. Los pastores que venden los primeros lugares, ¿por qué? Aquí los ricos, los pobres allá, y si encuentras lugar, si no en el piso. Eso es pecado. Y lo vemos en la iglesia. Se llama la simonía. Y Simón quería. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, le dijo. Porque piensas que el don de Dios se obtiene con dinero. No, hermano. ¿Qué tiene que hacer el rico cuando llega a la iglesia? Lo mismo que todo, se tiene que humillar. Y si le dan una escoba, ¿qué tiene que ser? ¿Rico en qué? Con humildad. Eso no le gustó. No, si yo soy médico. No, si yo soy ingeniero, astrofísico, químico. No nos importa, humíllese. Porque aquí todos venimos ¿a qué? A humillarnos. Si Cristo cuando llega, ¿qué le dice a su iglesia? Si yo, siendo quien soy, no vine, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow, vámonos ya, hermanos, de aquí. Yo creo que es suficiente. Amado, un siervo, ¿qué haces en la iglesia? Pues le paso agua al viejo. Él sabe. Amén. Usted sabe por qué hace lo que hace. Entonces, ¿en qué me quedé? Simonía. El Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿qué dijo? Que él, siendo quien era, él es el ejemplo. No vino ¿a qué? A ser servido. Así que cuando ve usted en la iglesia a alguien ricón y así, que el hermano, aquí no venimos a ser servidos, sírvale. Es que tengo dinero. Tu dinero
perezca contigo. Aquí es humildad, mansedumbre. Que te mande el ignorante del pastor que ni título tiene y que te mande a ti. Pero ¿cómo se atreve ese hombre que no sabe que el título me costó? Por la gracia de Dios somos lo que somos. A Dios dale gracias. Aleluya. Entonces, vemos que estaban en eso tan hermoso que es el avivamiento, y un ángel del Señor habló a Felipe. Yo ahora he estado teniendo amistad, estoy en un grupo con pastores, por ahí me van a oír, todos mis respetos, un grupo de pastores pentecostales, hermano. Y yo dije, ¿a qué voy con ellos? Bueno, ellos necesitan maestro. Porque yo soy maestro, no soy apóstol, no soy evangelista, el ministerio mío es de enseñar. ¿Sí? Entonces, sentajes, no, y esto y el otro. Y sí, claramente, dice, se ve claramente, es claramente visible, como que claramente visible. Digo yo, bueno, pero hay que entender. La estrella se ve, no, la paloma se ve. Y yo digo, ¿y qué cambia tu vida que veas una paloma, una luz en algo, hermano? No, aquí vemos que un ángel del Señor a Felipe, el diaconeo, que servía mesas, estaba en lo más avivado de la obra y le dice, Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual este es un camino desierto. ¿Y qué hizo Jonás cuando Dios le dijo, ve y predícale a Nínive? Él se levantó y se fue al puerto para irse a España, porque él pensaba que en España no estaba Dios. Amado, ¿qué diferencia? Un sirvemesas se levantó y huyó. No, se fue de la fiesta a un lugar que desierto, un camino que desciende de Jerusalén. Jerusalén está en alto, a Gaza, el cual es desierto. Verso 27, no hubo pretexto, dice, entonces él, ¿qué hizo? Se levantó y fue. Se le apareció un ángel y le dio esa orden. Si a mí se me presenta un ángel y me da esa orden, le digo, no, este ángel no sé si es de Dios. Porque nada más queremos las apariciones para lo que nos conviene. ¿No entendió? El que entendió, bueno. Fue y sucedió que un etíope, eunuco, porque los que servían a la reina, usted ya lo sabe, es historia, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, escuche lo que está ahí resaltado, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? ¿Para qué? Hermanos, ¿qué le dijo el Señor Jesús a la samaritana? Ustedes adoran lo que no conocen. Amado, hay gente que adora porque le gusta la música. Levanto mis manos y se siente bonito, hermano. Pero eso lo puedes sentir en cualquier lugar. No es que se siente la presencia. Tú vete a una final en un estadio, te vibras hasta las amalgamas, hermano. Pero el sentimiento no es conocimiento. Y hay iglesias donde trabajan ¿qué? El sentimiento. Siéntelo. Ajá, tú siéntelo. No entiendo, tú siéntelo, luego lo entenderás. Ya cuando te robaron, ya dices, ya entendiste para qué era. En las iglesias no cierren los ojos, hermano. Haga como los apachos, uno cerrado y el otro abierto. Sonríe, el Señor le ama. Entonces, este tesorero de la reina, un funcionario de alto rango, hermano, venía ¿de qué? De adorar. ¿Qué más sigue diciendo? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe era ¿qué, hermano? Era siervo. Le tenía el Señor que decir muchas veces, llega temprano al culto,
Ya, Señor. El 1 de enero te prometo, Señor, que voy a abrir el templo. Llega temprano al templo. Aparta tu ofrenda cuando vayas a ir al templo. Es que es día de Reyes, día de la Candelaria, día de esto. No, es día del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y a poco necesitas un ángel que te hable, hermano? Si el Dios de gloria ya te habló. No dejes de congregarte. En la casa de mi Padre me es necesario estar. Entonces, vemos que Felipe era ¿qué? Un siervo. ¿Y cuál es la cualidad de un siervo, hermano? Para que Dios lo use. Humildad. Ese es requisito. ¿Quieres ser siervo en la iglesia? Sí, ¿qué necesito? Humildad. Tiene que estar nacido de nuevo porque es fruto del Espíritu Santo. Entonces, acudiendo Felipe, se acerca al carro. Estos los que están en el discipulado deben de entenderlo. Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿cómo estaba estudiando las escrituras este hombre? En voz alta, diga conmigo, en voz alta. ¿Te oyen tus hijos en casa? Bienaventurado, Salmo 1, el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de los que comen carne, de los que descarnan, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita, musita. Tú eres el Señor. Y tu familia te está escuchando, tus hijos te están escuchando, porque tus hijos necesitan ser instruidos, tus hijos necesitan que los disipules, hermano. Porque si tú eres de los que disipulan afuera y todo, y en tu casa eres oscuridad, luego hablamos de ese tema. Y Felipe oyó y le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Pero él, ¿qué nos narra? Que el etíope venía de adorar. Amado, ¿se puede adorar sin entender? Dice que él venía de adorar. Amado, tú puedes adorar cualquier cosa, y el que no entiende acaba adorando ¿qué? Ídolos. El que no entiende, a cualquiera se le arrodilla, hermano. El que adora sin entender a Dios, lo mismo adora a los demonios disfrazados de ídolos. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque no entiende. Lo primero que uno tiene que entender de las escrituras: Jehová es mi nombre, celoso es mi nombre. Pero ¿quién estaba despertando el hambre, la sed de Dios en el eunuco? Y sabe que era una puerta para África, todo un continente, y era un hombre de eminencia, no era cualquiera, hermano. Y Dios envía a su siervo, y su siervo Felipe le pregunta ¿qué? ¿Pero entiendes lo que lees? Vea la humildad de este funcionario. ¿Cómo no fueran así nuestros senadores, diputados? Esos no aprenden. ¿Por qué? Porque no son humildes. Piensan que todo lo saben. Hay pastores que todo lo saben, hermano. A mí llegan a veces algunos y me dicen: pastor, fíjese que la pastilla de ahí. Le digo: ¿y qué? Yo no sé, yo soy pastor, a mí dime de la Biblia. Y eso a veces pataleo. El que te haga pastor no eres todólogo. ¿Sí me expliqué? Entonces, este hombre, aunque era un funcionario, estaba en el palacio, vivía en el palacio, por eso era un eunuco, para que no pudiera violentar o tener relaciones con la reina, ¿sí? Entonces, Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y vea la humildad de este funcionario. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? ¿Cómo voy? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y le ordenó a Felipe. ¿Cómo dice? Hermano, ¿qué es lo que caracteriza a los siervos? Humildad. Todo siervo que sea altanero y ¿me está escuchando? Pastor, ¿puedo hablar con usted una cita? Ahora,
la consejería bíblica no aparece en la Biblia y que la tiene que dar el pastor. ¿Quiénes son los que tienen que dar la consejería y vivir ya de la palabra? ¿De qué estamos hablando? Los siervos. Los siervos, hermano. Usted tiene 20 años aquí, el 15 de junio vamos a cumplir 20 años. Y usted todavía, pastor, es que no sé qué hacer, estoy pensando divorciarme. ¿Usted qué me aconseja? Por el amor de Dios, ¿qué dice la Escritura? Tienes 20 años, hermano. ¿Tú ya estás para qué? Para guiar a otros. Tú sabes que el repudio, el divorcio no agrada a Dios. Punto. Se acabó. No habrá por allí una enmienda, no hay. Obedece. Entonces, le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué hermoso hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque era un funcionario. Él estaba acostumbrado a hablar ¿con quién? Con las realezas. Y él se humilló. ¿Por qué Dios le habló? Porque se humilló. Además, ¿estaba en el plan de Dios, sí o no? ¿Quiénes comprenden eso? ¿Era voluntad de Dios que ese hombre escuchara el evangelio para que fuera puerta hacia Etiopía? ¿Sí o no? Dios le dijo a Felipe. ¿Y por qué Dios escogió a Felipe y no escogió a Juan Sin Miedo? Porque Felipe estaba ¿qué? Capacitado por Dios. Y era un hombre de un espíritu ¿qué? Dócil, obediente. Inmediatamente, mire, primero le habla el ángel. Y él se levanta. Imagínense los que estaban ahí. Felipe, ¿a dónde vas? No me voy, tengo una encomienda. Y se va al desierto, hermano. Y luego se acerca al carro. ¿Por qué se acercó? Porque el Espíritu Santo, Dios ahora le habla y le dice ¿qué? Felipe, acércate. Porque Dios tenía un plan de salvación para el etíope. ¿Ya entendió? Pero necesita Dios siervos. ¿Sí estamos hasta ahí? Ok. Entonces, el pasaje nos dice, Lucas, de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él iba leyendo eso, ¿sí? Dice pues, 34. El eunuco respondió a Felipe y dijo, le pregunta, te ruego que me digas ¿de quién dice esto? ¿Se da cuenta cómo hablaba este funcionario? Te ruego que subas a mi carro. Te ruego que me enseñes. ¿De quién dice esto el profeta Isaías? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, ¿qué era Felipe? Un diácono. ¿Y qué significa diácono? El que sirve las mesas. ¿Y el que sirve las mesas qué sabía? Tomó desde Isaías, comenzó con esta escritura y lo llevó hasta el evangelio de Jesús y del bautismo de los que se arrepienten y de los que creen. Cristo vive y de los que creen. ¿Sabía o no sabía Felipe? Hermano, nosotros que queremos puestos y todo, debemos de saber de Génesis, Apocalipsis, y llevar a una persona a los pies de Cristo. Toda escritura, ¿a dónde tienes que llevarlo? A la Virgen María, gloria a Dios. ¿A quién? ¿A Pedro? A Cristo. Usted tiene que tomar a cualquier persona con el poco o mucho conocimiento que tenga, usted tiene que llevarlo al arrepentimiento en Cristo Jesús. Vea qué hermoso, hermano. Y le dijo, le anunció, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua.
Amado, para bautizar en la iglesia es necesario ir a un río. Yo le di la instrucción al pastor Martín en Cozoleacaque, porque le digo, mira hijo, yo ya no voy a sacar a la iglesia. Hay mucha violencia, mucho asaltante. Vimos un video que en un bautismo en un río, uno que se metió a ayudar, no se dieron cuenta y se ahogó. Y le digo, en la iglesia bautista donde yo comencé hace más de 30 años y fui bautizado, y es lo que vamos a hacer al lado del altar, del estrado, se hace una pileta y ahí fui bautizado, hermano. Yo no necesito volverme a bautizar, porque ¿dónde necesita uno declarar que uno ya se arrepintió y sigue a Cristo? Pues delante de mi grupo. ¿Sabes qué? Yo ya soy cristiano, para que el día de mañana donde tú me veas en otro lado, que me veas en una fiesta o me veas que como que ando raro, me digas, hey, si tú te bautizaste. Porque no vamos a bautizarnos para el mundo, sino es como la cena del Señor. ¿Por qué se hace en la iglesia? Que son las 2 ordenanzas. Porque es delante de ¿quién? Del pueblo, de los que me conocen, de donde yo soy parte. Por eso debo ser parte de una iglesia, hermano. Entonces, vemos que aquí están haciendo la iglesia y él habló de que los que recibieron la palabra, sí, se bautizan en el nombre del Señor. ¿Qué significa el bautismo? Adherirme con Cristo. Entonces, vea usted, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua. Y le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo que si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? ¿Hasta dónde debemos llevar en nuestro evangelismo a las personas? Hasta el bautismo. No bautizamos niños, ni bautizamos ¿qué? Adultos. Bautizamos a los que creen con todo su corazón que Jesús es el Señor. Aleluya. Ok, entonces dice que al salir ellos del agua, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, arpazo se escribe aquí en griego, arrebató. Y esta palabra usted la va a escuchar cuando habla de el arrebatamiento de la iglesia. Ocupa la palabra en griego arpazo. Usted ha visto cómo un gato atrapa algo. ¿Cómo lo atrapa? Dice que la iglesia en un abrir y cerrar de ojos será arpazo, arrebatada por el Señor. ¿Sí se oye? Y el Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más, pero el eunuco continuó su camino. Ahora, ¿cómo? Gozoso. Aleluya. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, ¿qué hacía Felipe? No paraba de ejercer su diaconeo. Seguía sirviendo el pan, la palabra de Dios. ¿Se imagina? Hasta que llegó a Cesarea de Filipo. Luego más adelante vuelve a aparecer Felipe, ya con hijas, y sus hijas eran profetisas, o sea, tenía unas hijas que predicaban el evangelio. ¿A quién se lo aprendieron? Al papá. ¿Quién debe instruir a los hijos? El papá. Lo hemos visto en la cotidianidad. Vemos que el hijo del mecánico está en el patio de donde tiene el papá el taller. ¿Y con qué juega el niño? Con carburadores, los arma y los desarma, y al rato ya está haciendo lo que el papá. Por eso dice que el discípulo debe de ser como su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Hermano, cuando usted en la confianza le entrega su vida a Cristo, también determina en qué congregación va usted a confiar para la guianza y a sus hijos.
Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros, los maestros, los diáconos que estamos sirviéndole, nosotros le servimos de guía a usted. Y a veces dice, ¿qué le hicieron a los 2 pesos que puse en el ofrendario? Le digo, preocúpate que te enseñemos correctamente la Biblia y que no te desvíe a ti y a tu casa. Exígeme que te predique ¿qué? La palabra de Dios. No filosofía, ni psicología, ni pensamientos como en el mundo. No, a la palabra. Entonces, cuando tú determinas ser seguidor de alguien, de Cristo, pero Cristo ocupa una persona, usted le entrega ¿qué? Su vida a esa persona para que lo guíe. Y muchas veces, hermano, no por maldad, hay guías que no están preparados. Y usted dice, ay, es que es muy amoroso mi guía. Sí, pero no sabe. ¿A poco usted por amor va a seguir? Porque luego te enseñan como doctrina de Dios costumbres de hombres. Doy ese espacio para. ¿Por qué? Porque yo he sido seguidor, hermano. Yo no nací pastor, yo llegué a la iglesia y vi a un hombre, me cautivó, yo me enamoré de mi pastor, una cosa hermosa, mi primer pastor, hermano, y un hombre de Dios. Tuvo por ahí uno que otra cosa, pero dice en Hebreos, observen a sus pastores e imiten lo que su pastor hace, así dice. No, usted no ha leído. ¿Y qué es lo que debes de imitar? Dice, analiza la vida de los pastores, Hebreos, y ve el resultado de su conducta, de su fe. Pero dice que imites ¿qué? ¿Su costumbre? Imita su fe. No es que imitemos las costumbres del pastor, porque entonces te aseguro derrota. No, tú no tienes que imitar al hombre. Tienes que tomar lo bueno de tu guía, la palabra. No estoy de acuerdo en esto, en aquello que hace y todo, pero tenle misericordia porque Dios también está trabajando con él. Ok, hasta ahí cómo vamos, vamos entendiendo. Entonces, ¿qué observamos en esta narración? ¿Sí? Que puedes adorar sin entender y lo que es peor, sin comprender, sin conocer. ¿Sabe que Pedro decía de Pablo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15? Escúchelo. Cuando estaban hablando de lo que va a suceder, la parucia, el advenimiento de Cristo, que a muchos se les hacía difícil. Entonces Pedro reconoce al apóstol Pablo y dice, como nuestro hermano Pablo, vea que no le dice apóstol y Pablo no vemos en otra carta que le reclamó a Pedro, ¿por qué me dijiste hermano y no me diste mi título? No, hermano, es gente humilde, no le importa que le digan qué, que si es pastor, que si no, que si alguien es doctor y no le dices doctor, ¿a poco se va a ofender o le va a quitar el doctorado? No, hermano. Entonces Pedro dice del hermano Pablo, dice, conforme la sabiduría que Dios le ha dado, dice, ha escrito del advenimiento de Jesús, dice, los cuales los indoctos, ¿sí? Los que no perseveran, dice, han desviado para su propia condenación. Amado, la escritura, si Dios no te la revela, de por sí es difícil de entender. Y hay gente que está ejercitada y sabe, y ahora ya está el tema de la inteligencia artificial y más o menos comprenden. Pero ¿por qué siguen pecando? Porque entendieron, pero no han comprendido. Porque esta ya es una labor ¿qué le leí en el Salmo 132? Te haré ¿qué? Entender. La revelación, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Esto que tú has hecho de reconocerme a mí como Señor y Salvador de tu vida, esto bienaventurado eres porque esto tú no te lo puede revelar un maestro, un rabí, nadie, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Hay gente, hermano, que porque están preparados y toman a alguien que está empezando y el otro no sabe, dice haya en lugar de decir haya, y todo decir, oh, este es un verbo, es gerundio, esto es un... Y el otro se queda así. Y el otro que sabe piensa que sabe,
pero no sabe como debe de saberlo, porque debe tener humildad y debe estar ya en el tiempo preciso de Dios, porque cuando Dios te revela algo, hermano, usted lo entiende. Llegó todo el purpurado y le dice, ¿no sabes que ese hombre que te sanó la vista es un pecador porque te sanó en sábado? ¿Y qué dice el que toda su vida había sido ciego, hermano? Dice, mira, yo no sé si es pecador o no, eso le corresponde a ustedes saberlo, ustedes son los teólogos. Yo lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo, a su nombre sea la gloria. Hermano, no es asunto de que llegues y muchos saben y te dicen esto y lo otro. Ajá, pero pecan y siguen pecando y siguen cayendo y siguen. ¿Sabes qué? Están muertos, no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que nació de nuevo atiende, hace. Usted se ha leído, oído, escuchado que la fe que no hace está muerta. Puedes entender, pero si tú no atiendes, si tú no haces, ¿qué le dije que, cómo se dice en griego, atender a las mesas? Diaconeo. Si usted no es siervo, usted no ha entendido. Usted puede saber doctrinas altas, profundas y todo, y entrar en diálogos, pero si usted no sirve, no sirve. ¿Estamos ahí, hermano? Entonces vemos que Felipe 8:37 le dijo, si crees en todo tu corazón, bien. ¿Y qué le hizo entender eso, hermano? Vea, ahora vamos de adelante para atrás. Hechos 6:1, ahí está en el bosquejo. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera, Hechos 6:1, y ahí está en el bosquejo, Hechos 6:1, ¿sí? Elección de 7 diáconos. Hermanos, para que una iglesia crezca, ayúdame con el tiempo, ¿qué tiempo llevo? Para que una iglesia crezca, sí o sí, debe de tener servidores ya, hermano. ¿Y qué requisito necesita un diaconeo, un servidor de mesas? ¿Saber desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis, estar y ejercitar. ¿Para ayudar a quién? Al pastor. Si aquí lo vemos y con esto terminamos. ¿Sí me escuchan? ¿Cuál era el problema? Reventó, permítame la explosión, como las palomitas de maíz. La obra. Qué hermoso es cuando la obra crece, hermano. Pero si no hay gente madura, esa iglesia no demora mucho. ¿En qué? En hacerse campamentos, pero de guerra, hermano. Los Capuletos contra los, ¿cómo se llamaban los otros? Contra los Montescos, y los del Monte contra los del Azul. Y usted ve una iglesia que está ¿cómo? Fraccionada. ¿Por qué? Porque no entienden, no comprenden. Dice el Señor en las parábolas, en Mateo 13, Él explica. Dice, ¿por qué les hablas en parábolas, Señor? Para que se cumpla la profecía que dice, y oyendo no entenderán, no oirán. Parece un pleonasmo, ¿no? Dice, y viendo, para que viendo no vean, y oyendo no oigan. Y dice, ¿cómo? Y luego, ¿quiénes son los que recibieron la palabra? Dice, los que oyeron y entendieron. Dice, porque estos son bienaventurados, pero los que dice, oyeron y no entendieron, es porque el ave se comió el fruto. Dice, el demonio llega y no entiende. Y están en la iglesia, hermano, y oyen la palabra, pero el diablo, ¿qué? Roba la palabra. ¿Y qué es lo que roba la palabra? Cuando tú no buscas el reino de Dios, primeramente el diablo te está robando la palabra. ¿No entendió? No, usted es sabio. El que oye no entiende, ¿por qué? Oyes, pero no pones por obra. ¿Por qué? Porque el mundo te roba. ¿O no dice así que el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra? Y cuando una semilla se inunda y recibe más agua de la que debe recibir, ¿qué pasa con ella? Se ahoga, se pudre y ya no da fruto.
Así es aquel que recibe la palabra, hermano. Pero luego, ¿qué? En lugar de buscar el reino y su justicia, ¿está buscando qué? Quiere estrenar en el 2026 otro coche. Quiere otras cosas. ¿Y qué, hermano? Yo estoy leyéndolo y lo que tengo en mi memoria. ¿Cómo te engaña el diablo? Con las riquezas. Y te afanas. Y por hacerte más rico, 2 pesos más, hermano, dejas al Señor de gloria. ¿El que entendió? Entendió. Entonces, vemos que crece la iglesia y suscitan problemas. Pero entonces los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, hacen lo que, ¿cómo se llama el suegro de Moisés? Cuando Moisés estaba, él era el único juez, yo me lo imagino en su mesita y todo más de 5,000 gente haciendo fila, hermano, pasando delante de Moisés, diciéndole: Moisés, es que aquí el hermano Samuel se robó mi ovejita, Samuel, y ahí ves a Samuel, devuélvele la ovejita a este otro, Abraham, y ¿cómo se llama a su suegro? El suegro de Moisés, ¿cómo se llama? Cuando Moisés le empieza a contar a Jetro, dice, no, mira, Dios nos sacó y todo. Y Jetro oyéndolo, bien, ok, pero aquí te traigo a tus hijos, Gersón y ¿quién más? Eleazar. O sea, estoy tirando a ver si hay o no hay. ¿Y qué le dijo? Sí, mucha historia, mucha aventura, y pudiste hacerlo porque Dios guardó tu esposa y tus hijos, pero ¿sabes qué? Ya estás en la tierra, atiende tu casa. Amado, que seas muy pastor y no entiendas tu casa, tienes asegurado adulterio, divorcio, rapiña sobre tus hijos. No, hermanos, por muy apóstol que seas, tú no dejes de ¿qué? De darle el tiempo y la gloria al Señor. Póngase serio, hermano. ¿Sí? Porque esos pastores que son, ¿cómo se le llama cuando alguien es mole de ajonjolí de todos los moles? Hermano, porque así quiere la gente que no aman al siervo, al pastor. Pastor, murió fulano, tiene que ir. ¿Y ese que murió? Es bisnieto de la abuelita que venía a la iglesia cuando comenzamos allá en la petrolera. Y yo digo, no, ya no me acuerdo de ellos. Pero tiene que ir, pastor. Y pastor, acabo de comprar un coche, échele agua bendita, pastor. Y pastor, hay discipulado y hay que ir. Eso se llama activismo y eso mata. Queremos culto de lunes a domingo. Si el viernes que propusimos que íbamos a cambiarlo al viernes, yo creo por ahí anda otro grupo que ya se está reuniendo de los que dijeron sí, el viernes no vienen, hermano. Y yo digo, ¿para qué me encandilan y luego no vienen? Pero ese es otro tema, es otro pollo que nos vamos a comer aparte. Entonces, amado, servir a Dios es ¿qué? Para que cuando venga un nuevo, no esté yo aquí solo, aquí el viejo, y hermano, y el otro, y aquello está. No, sirvamos todos. Necesitamos una iglesia que sierva, que entienda que somos siervos para su gloria. ¿En dónde me quedé? ¿Qué le estaba yo platicando? De Jetro. ¿Qué le dijo a Moisés? Está bien, pero atiende ¿qué? Es que tengo que andar en la campaña en la campaña del otro. No, atiende tu casa. Aquí, hermano, a veces estoy haciendo algo y pasan evangelistas y me dicen, mire, yo soy evangelista y me sacan esto. ¿Habría modo que yo viniera a predicar el domingo? Y le digo, ¿y tú de dónde eres? De tal lado. ¿Y qué tiempo tienes que andas en campaña? Tengo 6 meses. Le digo, ¿y tu esposa y tus hijos se quedaron en casa? Le digo, no, yo aquí no te meto. Le digo, ¿me llevas una ovejita? Si tengo oídos para oír. 6 meses sin esposa. Hasta la fea ve bonita. Dicen por ahí la historia. Amado, esto es real. Le digo, no, tú no eres evangelista y yo no tengo pelos en la lengua. Le digo, tú eres evangelista, no, camínale. Hermano, Dios a través del sacerdote Jetro, ¿qué le dijo a Moisés? Sí, muy conquistador y todo, pero ¿qué? Tu casa. Amado, no abandone ¿qué? Su casa. Yo el consejo que les doy a los que me oyen y no me quieren oír, les digo, sirve, pero no hasta la muerte, porque Él ya murió por nosotros.
porque sé, y se lo digo por experiencia propia, pastores que comienzan, hermano, y están en todos lados y se sienten así como el que se le quedó pegada a la espada, el siervo de David. ¿Y tu esposa? ¿Tu hijo al rato ya anda qué? Estás rescatando a todos los jóvenes, y tus hijos ¿cómo andan? Todos tatuados con sus rastras. ¿Y tú qué? Me falta un poquito más ya cuando veo yo que empiecen a bufar acá, y vamos. Ok, terminamos, le dije que íbamos a terminar en esto. Jetro le da el consejo a Moisés. Es la única vez que aparece. Y le dice, estás mal, vas a desfallecer tú y todo este pueblo contigo. Lo que tú tienes que hacer es ¿qué? Delega. Escoge hombres que puedan dirigir a otros y para que tú tengas tiempo de atender tu casa. Entonces, los apóstoles en Hechos capítulo 6 tenían una carga ¿qué? Inhumana. Y aparte de eso, ¿qué tenían que hacer? Orar. Como ellos no tenían toda la revelación que tenemos ahora, y usted la puede tener escrita, pero no se hace rema en usted nada más así, o como ósmosis que se acuesta sobre la Biblia y mañana se levanta y casi dicta usted el trideuteronomio. O sea, no, hermano. O sea, tienes que pasar tiempo. Si un servicio, si un siervo no tiene tiempo, está en todos los cumpleaños, en todas las selfies, ahí los ves y comiendo, se va a morir, se va a infartar antes de tiempo, porque no ayuna, no ora, no está al cuidado de su casa, anda sirviendo a todo el mundo, hermano. Y al viejito lo quieren llevar en ese, yo les digo, no voy. Los apóstoles entonces, ¿qué hacen? Delegan. ¿Y cuántos les dice que escogieran? 7. Luego, ¿ellos qué iban a hacer? 7 varones de buen testimonio, ya se los dije, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Cuál? Diaconeo, servir las mesas. Y nosotros, dicen los apóstoles, que persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermano, la iglesia que crece, le pongo ahí, es la que tiene diáconos. La iglesia que no tiene diáconos no va a crecer, hermano. Va a matar a su pastor. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Dice en el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Resultado, crecía la palabra del Señor. ¿Qué significa? Recuerde que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, y tengo otras muchas cosas más que decirles, pero ahora no las pueden llevar. Dios me llamó a pastor, a servir, pero yo no sabía lo que ahora sé y no sé lo que debo de saber. ¿Qué es que crezca la palabra en la iglesia? Que la iglesia tenga líderes que sepan, como Esteban. Lea desde dónde comenzó Esteban hasta Jesús. Que tenga gente como Felipe, que tomó desde Isaías hasta bautícese en el nombre del Señor. Hermano, no solo necesitamos un pastor, necesitamos un liderazgo de siervos que sepan dar razón de la fe. ¿Y cuál es el resultado? Y el número de los creyentes, discípulos, porque un discípulo produce ¿qué? Discípulos. Y un creyente, hombre, eso es fácil. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también ¿qué? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es esto tan impresionante, hermano? Que aún los líderes se estaban entregando a Cristo. Oramos y nos vamos. Hermano, ¿usted siente que le falta sabiduría? Yo sí. Dice Santiago 1:5, si alguno tiene ¿qué? Reconoce que le falta sabiduría, pídala a Dios. Así que, ¿qué vamos a orar, hermano? Señor, hazme entender.